Sí. Bien. Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y para el mundo. Vamos a leer en Jonás capítulo 1 y tal vez pueda sorprenderse porque vamos a leer Jonás cuando estamos estudiando Mateo. Ya se van a dar cuenta por qué, mis queridos hermanos. Jonás capítulo 1, versículo 1. Vamos a poner de pie, mis hermanos, para que leamos la escritura con reverencia, como siempre lo hacemos. Jonás capítulo 1, y recibimos la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios. Esperar que mis hermanos se ubiquen todos en el texto. Jonás capítulo 1. Cuando se nos dificulte encontrar un libro, hermanos, nos vamos al índice y allí nos muestra la página de inmediato para que no nos enredemos. Jonás capítulo 1, versículo 1 nos dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, pasen al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice, capítulo 2, versículo 10, perdón, primero. Capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículo 1. Y vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos ahora sí a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 1. Leemos, hermanos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden? No fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Señor, otra vez te imploramos que por tu Santo Espíritu tú nos asistas, tú nos enseñes. A mí en primer lugar, ministra a mi corazón para que pueda, Señor, ministrar de esta manera a tu pueblo. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nuestro hermano Freddy introducía el sermón mencionando la palabra señal. Y ese es precisamente el título de esta predicación. La resurrección de Cristo, la señal más grande para la humanidad. ¿Por qué este título? Permítame introducir el sermón con lo siguiente. El pragmatismo es una corriente de pensamiento filosófico creado en los Estados Unidos a final del siglo XIX por Charles Sanders Peirce junto con William James
y John Dewey. Se denomina el pragmatismo a la actitud y pensamiento según el cual las cosas solamente tienen un valor en función de su utilidad. En pocas palabras, ser pragmático, que por momentos lo escuchamos a los políticos, ser pragmático es relativo a la práctica o a la realización de las acciones y no a la teoría. El término pragmático se puede utilizar como sinónimo de práctico, materialista, funcional, utilitario, cómodo, entre otros. Un pragmático, entonces, es aquella persona que solo valora y para él es importante lo que funciona, lo que puede ser práctico de inmediato. Mis hermanos, aunque los líderes religiosos de los tiempos de nuestro Señor podrían parecernos pragmáticos por la solicitud que le hacen al Señor, el Rey, el Señor Jesucristo, los define como perversos, incrédulos y adúlteros. Veamos por qué. Mis hermanos, vamos a dividir la porción de Mateo 16, del 1 al 12, en tres partes. En primer lugar, vamos a ver cómo el Rey recibe una inaudita solicitud de los líderes religiosos. Versículo 1. La segunda parte que veremos tiene que ver con el Rey expone la hipocresía de los líderes religiosos, versículos 2 al 4. Y la tercera parte tiene que ver con el creyente advierte a sus discípulos sobre los líderes religiosos. Esas son las tres partes en las que vamos a exponer este texto de Mateo 16, del 1 al 12. Vamos a nuestra primera parte, mis queridos hermanos, y pongan su mirada en el versículo 1, por favor. El Rey recibe una inaudita solicitud de los líderes. ¿Y por qué es inaudita? ¿Por qué es insólita? ¿Por qué es extraña? Mis hermanos, es que la solicitud que hacen los líderes religiosos en realidad es una diabólica tentación para el Rey. Eso es lo que en realidad es. Porque el texto nos dice lo siguiente. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Hermanos, ustedes saben, como hemos venido mirando, que los líderes religiosos del tiempo de Jesús eran los fariseos y los saduceos, entre otros. Pero estos eran los más recalcitrantes. Estos dos grupos eran los que más estaban colocando tropiezo a la enseñanza de nuestro querido Salvador. Aquí los tenemos otra vez abordando al Señor con una pregunta totalmente insólita que uno no esperaría. Pues hermanos, ¿por qué? Porque si hay algo que el Señor hasta el momento ha hecho, son señales, son milagros, son señales que venían directamente del cielo para confirmar el mensaje, que el mensaje venía de Dios. El mensaje de Cristo, mis hermanos, era un mensaje divino. Ahora, uno no entiende de primera mano por qué estos religiosos siguen pidiendo señales. Mis hermanos, Marcos 8:11, que es una cita paralela, nos da un detalle que no nos da Mateo. Marcos 8:11 nos dice que estos líderes religiosos se le acercaron a Jesús y comenzaron a discutir con él.
no se le acercaron de una manera respetuosa o amable o cordial. No, Marcos nos dice que ellos comenzaron a discutir con él, mis hermanos. Y dentro de esa discusión, lo que realmente ellos querían hacer era tentarle. En su Biblia, Reina Valera, y en la mía también. Pero yo tengo el texto expuesto en la Biblia de las Américas. Entonces, en la Reina Valera, mis hermanos, nos habla de la palabra tentarle. Como nos dice Lucas capítulo 11 y versículo 16. En ese sentido, mis hermanos, estos líderes religiosos le piden al Señor que haga una exhibición pública a nivel milagroso. Cuando ellos le dicen que le piden señal del cielo, lo que ellos realmente le están pidiendo es que haga una exhibición pública, milagrosa, para corroborar o autenticar el mensaje. Realmente, hermanos, ellos no necesitaban tal exhibición pública, porque ya Mateo nos dice que realmente la intención era tentarle, era probarle. Ahora, mis hermanos, esta demanda expresada por los fariseos y los saduceos, lo que está demostrando realmente es el obstinado rechazo a reconocer la fuente celestial de los milagros que Jesús estaba realizando. Realmente, mis hermanos, el problema no era la falta de evidencia, sino la falta de voluntad para aceptar su importancia. El mensaje que venía del cielo y que estaba siendo proclamado por nuestro Señor Jesucristo, realmente no tenía cabida en los corazones de los fariseos. Mis hermanos, hoy vamos a ir aplicando. Hoy, cuando hay rechazo por el Evangelio de Cristo y se sacan distintos argumentos para rechazar el bendito Evangelio, realmente, mis hermanos, no es que les falte evidencia como tal para colocar la fe en la persona de Cristo, sino que lo que realmente sucede, hermanos, es una obstinación en el corazón, en el rechazo de Cristo nuestro Señor. Realmente eso es lo que sucede ahí. Y ustedes podrán escuchar frases como esta. Por eso es que yo no creo en esa religión. Ve a los cristianos, dice que cristianos, no es que yo no creo. Ve a los que pastor, por eso es que yo no creo. Hermanos, lo que realmente hay detrás de esas palabras es un corazón obstinado a reconocer el mensaje de Cristo. Esto era lo que demostraban los fariseos y los saduceos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. Así las cosas, el rey expone la hipocresía de los líderes religiosos. Versículos 2 al 4. ¿Y cómo lo hace el Señor? Mis hermanos, el Señor lo hace por medio de tres aspectos importantes. Primero, el Señor expone la hipocresía de los líderes religiosos, demostrando la incapacidad de los líderes religiosos. Primer aspecto. Segundo, demostrando la corrupción radical de la humanidad. Segundo aspecto. Y tercero, recordándoles que ya les había dado la respuesta que buscaban. Ahora, ¿cómo es que el Señor demuestra la incapacidad de los líderes religiosos? Miren el versículo 2. Dice, pero respondiendo él,
les dijo, al tarde te dicen, hará un buen tiempo porque el cielo está rojizo. La Reina Valera habla de la palabra arreboles, pero realmente la palabra arreboles lo que quiere decir es rojizo. Entonces, él les dice, al caer la tarde, ustedes dicen que habrá un buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, versículo 3, hoy habrá tempestad, porque el cielo otra vez está rojizo y amenazador. La Reina Valera dice, porque tiene arreboles el cielo. Y hermanos, dice aquí en la escritura, hipócritas. Así es como los trata nuestro rey. Ustedes realmente son unos hipócritas. Y hermanos, para quienes todavía no entendemos un poquito, la palabra hipócrita se refería al actor de teatro que actúa bajo una máscara, mis hermanos. La palabra hipócrita se refiere a los hombres en Roma que en el teatro se colocaban una máscara para fingir una personalidad que no es la verdadera. Entonces, cuando nosotros escuchemos que esta persona es un hipócrita, realmente lo que estamos queriendo decir es que esa persona actúa no como lo que realmente es. El Señor aquí, mis hermanos, trata a los líderes religiosos hipócritas. Hermanos, en un sentido figurado, una persona de dos caras, alguien que actúa y dice, pero no hace. Hermanos, los cristianos estamos llamados a ser abiertos, honestos, transparentes, a mostrar con nuestra vida, mis hermanos, lo que realmente somos. Debemos ser cartas abiertas. Debemos ser cartas que el mundo pueda leer en todo momento. Y de hecho, el mundo nos está leyendo en todo momento. Hermano, hermana, tu compañero de trabajo te está leyendo. Tu compañero de deporte te está leyendo. La cuadra donde vives te está leyendo. La persona donde mercas te está leyendo. Querido hermano, querida hermana, debemos ser conscientes de esto. El Señor trata a estas personas como hipócritas, como personas de dos caras. De manera que el Señor, mis hermanos, demuestra la incapacidad de los líderes religiosos cuando les dice claramente, ustedes saben distinguir el clima, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. El Señor está demostrándoles, son unos incapaces, aunque ustedes se crean los maestros y los más eruditos de su tiempo, de su época. Porque ellos eran los maestros, mis hermanos, ellos eran los líderes del pueblo, hermanos. Y el Señor entonces está demostrándoles su incapacidad. La versión Dios habla hoy dice, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? ¿Cómo no saben interpretar las señales de estos tiempos? Y vamos a mirar, hermanos, que el Señor lo que les está diciendo, todo lo que he hecho atrás, la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, bueno, en realidad, hermanos, no hablamos de 5,000 personas. Ahí nos habla solamente de los varones. Pero cuando hablamos de 5,000 personas con sus familias, pongámosle bajita la mano 20,000 personas.
los milagros espectaculares, las sanidades y todo lo que he hecho. Esas señales, ustedes son incapaces de distinguir lo que significan. Mis hermanos, el Señor les demuestra a los líderes religiosos la corrupción radical que hay en ellos y en la humanidad. La corrupción radical. Nos dice el texto, versículo 4, una generación perversa y adúltera busca señal y no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Ya entendimos por qué leímos Jonás primero? Ok. Mis hermanos, nos dice Marcos 8:12 que el Señor Jesús, gimiendo en su espíritu, o sea, suspirando profundamente, afligiéndose o quejándose, dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Lo dice la Nueva Versión Internacional. Mateo nos lo coloca de pronto muy suave, pero hermanos, es precioso ver cómo, cuando investigamos bien los términos, podemos ampliar. Realmente, hermanos, el Señor gimiendo en su espíritu, quejándose. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué siguen pidiendo señales? El Señor se entristece por ver la dureza del corazón. Hermanos, hoy cuando nuestros familiares, hermanos, padres, suegros, cuñados, esposos, esposas, no creyentes, desde luego, acusan a los creyentes. Vea, por eso es que no creo. Por eso es que no creo. Por eso es que no me meto a esa religión. Mis hermanos, realmente lo que se está produciendo allí es un lamento del Señor en espíritu, suspirando profundamente. Una generación perversa y adúltera. Hermanos, cuando habla de perversa, está hablando de una generación mala, como lo dice la Reina Valera. Cuando habla de adúltera, está refiriéndose a aquellos que adoran a cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero. Por eso es que habla de una generación adúltera, hermanos. Tantos dioses. La humanidad tiene hoy tantos dioses, hermanos. Y cuando hablo de tantos dioses, no me estoy refiriendo exclusivamente a ídolos de yeso, a muñecos. Hermanos, no me estoy refiriendo solamente a eso. Me estoy refiriendo a ídolos como el yo, en primer lugar. Hermanos, nos adoramos. Esa palabra que escuchamos, primero yo, segundo yo y por último yo, ¿qué significa, hermanos? Es un culto al ego. Es un culto al egocentrismo, hermanos. Practicamos la idolatría de muchas formas. De muchas maneras practicamos la idolatría. Hermanos, cuando hay una necesidad dentro de nuestra familia puntual y se necesita dinero para cubrir esa necesidad y dejamos que nuestro familiar padezca, sufra, porque no queremos gastar el dinero que tenemos guardado, hermanos.
Eso es idolatría. Y eso es idolatría, hermanos. Hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos, hermanos. ¿Cómo es que si tenemos un familiar casi falleciendo, somos inmisericordios? No tenemos misericordia. Hay que arrepentirse. Hermanos, el Señor dice, generación perversa, mala, adúltera. Hermanos, no tengamos una fachada de cristianos. Despojémonos de esa fachada de cristianos. Hermanos, podemos estar en los cultos todos los domingos, todos los miércoles, en todos los estudios. Sin embargo, tener una doble vida, hermanos. El Señor nos dice, generación perversa y adúltera. Hermanos, el Señor les dijo a ellos, no les será dada más señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y en qué consistió esa señal? ¿Recuerdan que leímos que el Señor lo mandó a Nínive a predicar, pero él se enojó y dijo, no voy para allá? Esos ninivitas son tan malos que merecen ese juicio de Dios. Y lo que hace Jonás es que se compra un pasaje para Tarsis, va y se echa en el fondo del barco a dormir. Se levanta la tempestad, como leímos. La gente del barco se preocupa, pero ¿qué será lo que nos está pasando? Se va el capitán o patrón del barco y se va y le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué haces? Jonás les había dicho que era hebreo y que huía de la presencia de Jehová, como si, hermanos, como si nosotros pudiéramos escondernos de la presencia del Señor de señores, del Rey de reyes. Huyo de la presencia de Jehová. Pero yo sé por qué causa es que se ha levantado este embravecimiento del mar. Cójame y tírenme al mar, porque yo soy el culpable. Bueno, nos dice, hermanos, que echaron suertes, una manera de identificar, de buscar la culpabilidad, y la suerte cayó sobre Jonás. Hermanos, piensen en esto. Cuando uno mira desde el aire el mar, hermanos, uno dice, definitivamente estoy aquí en manos del Señor. En manos del Señor, porque ese aparato está ahí arriba, hermanos, pero es increíble ver cómo se ve el agua azulita y los barcos chiquiticos, esa imponencia tan tremenda. Ahora, ¿qué tal embravecido? ¿Qué tal con las olas? ¿Qué tal, hermanos, con una tormenta? Y Jonás dice, aquí no hay otra, tírenme allá, porque yo soy el culpable. Hermanos, lo tiran allá, pero nos dice el texto bello, precioso, hermanos, que el soberano del universo había preparado un monstruo marino llamado el gran pez. Y fue, hermano, directo y recibió a Jonás. Y Jonás entró directo al vientre del gran pez. ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás en el gran pez? Muy bien, 3 días y 3 noches. Hermanos, y nos dice el texto que el pez fue directo a la orilla de ¿dónde?
de Nínive, donde él no quería ir, porque él decía, son tan malos que se mueran, que Dios los condene. No les voy a predicar para que no se arrepientan, sino que Dios los condene. Ese era el pensamiento de ese Jonás. ¿Cuántos Jonases podemos haber aquí, hermanos? Pues eso es lo que Jonás estaba pensando. Pero ¿dónde terminó Jonás? Allá. El gran pez se fue y lo vomitó allá. Hermanos, Jonás había venido de la muerte a la vida. Jonás había vuelto de la muerte a la vida. El Señor les dijo a los fariseos, no les voy a dar más señales, sino la señal de Jonás. Hermanos, ¿quién fue el otro hombre que estuvo en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches? Cristo, nuestro Rey. Por lo tanto, Él les dice a los fariseos, se los voy a mostrar una vez más, pero diferente. Ellos sabían concretamente a qué se estaba refiriendo el Señor cuando les habla de Jonás, del profeta Jonás. Mis hermanos, cuando nos dice un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercan a Jesús y le dijeron, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. El Señor le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Es decir, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, mis hermanos, los habitantes de Nínive se levantarán contra esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Pero el Señor les dice a ellos, ahora hay alguien superior a Jonás que está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Mateo capítulo 12, versículos 38 a 41. Aquí hay alguien superior a Jonás. Ya el Señor les había dicho en el capítulo anterior, en los capítulo 12. Aquí hay alguien superior a Jonás, pero lo que realmente sucede entre ustedes es la dureza de su corazón. Ustedes se niegan a arrepentirse. Mis hermanos, creo que nos queda tan claro, ¿cierto? Que el Señor termina dejándolos, nos dice en el versículo 4, y dejándolos se fue. Y dejándolos se fue. Mis hermanos, nos dice Marcos 8:13, y dejándolos volvió a entrar en la barca y cruzó la otra orilla. No olviden ustedes, hermanos, que el equipo había cruzado el lago de Galilea, según Mateo 15:29, y habían pasado hasta la ribera de Magdala, según 15:39 de Mateo. Ahora ellos están de regreso a la ribera de Galilea, desde donde habían partido, y desde donde se iba a generar la otra expedición. Ellos pasarían luego a Besaida, como nos lo muestra Marcos capítulo 8 y versículo 22. Entonces, cuando nos dice aquí, mis hermanos, que él se embarcó nuevamente y regresó, están regresando nuevamente a la ribera de Galilea. Pedir una señal a la luz de todo lo que ya ellos habían visto, hermanos, no deja de ser una sorprendente actitud de los religiosos. Jesús no hace milagros por pedido de los hombres.
Sin embargo, la señal más culminante de Dios es la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Cuando Jonás fue arrastrado mar adentro, lejos de la tierra de los vivos y tragado por el monstruo marino, no quedaba ninguna esperanza de vida para Jonás. Pero luego, él fue restaurado a la vida para proclamar el mensaje de Dios en Nínive. Iglesia, la resurrección de Jesús es la señal más grande para la humanidad de que el reino ha llegado y está entre nosotros. El arrepentimiento de los ninivitas avergonzará al Israel incrédulo en el día del juicio, pero también a la humanidad del presente cuando vean el gran juez que los condenará al infierno. Ese gran juez es Jesucristo resucitado, el que los hombres rechazan hoy. Hermanos, la humanidad tendrá que verlo cara a cara, pero no como su Salvador, sino como su juez. Y yo le animo, querido hermano, para que usted adore al Dios del cielo y le glorifique al Dios del cielo por su gracia manifestada a nosotros. Por su gracia manifestada a usted, porque hermanos, se acerca el gran juicio, está cerca el juicio para la humanidad, y todavía Él sigue diciéndonos: arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. Y ahora, mis hermanos, pasamos a nuestro tercer punto. Versículo 5 en adelante. El rey advierte a sus discípulos. ¿En qué consiste esta advertencia? Mis hermanos, ¿en qué consiste esta advertencia del Señor? Nos dice aquí que el Señor los advierte no solamente a ellos, sino también a nosotros. Y yo les pido que nos pongamos en la posición de los discípulos, porque el Señor les va a hacer una advertencia a ellos, pero es para nosotros, hermanos. Nosotros somos sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos hoy. El Señor, hermanos, nos advierte sobre la falsa enseñanza de los líderes religiosos, en primer lugar. Y el Señor nos advierte sobre nuestra propia incredulidad. Veamos por qué. Nos dice la Escritura: los discípulos, versículo 5, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes, o sea, de traer panes. Y Jesús les dijo: estén atentos. En la Reina Valera es mirad y guardaos. Es decir, tengan cuidado de la levadura. Hermanos, generalmente la levadura en la Biblia es un símbolo de la naturaleza esparcida de la mala enseñanza de los fariseos y de su hipocresía. El Señor les dice: guárdense, vigilen, tengan cuidado de los fariseos y de los saduceos. Queridos hermanos, recuerden ustedes quiénes eran ellos. Ellos eran los líderes espirituales del pueblo en ese momento. Y el Señor les está diciendo: guárdense de la falsa enseñanza de ellos. Hermanos, y tengo que decirles otra vez,
¿Cuál es la manera como nos guardaremos de la falsa enseñanza? Hoy, a través exclusivamente del estudio de las Escrituras, queridos hermanos. El Señor nos está diciendo, les dijo a ellos y nos dice a nosotros, guárdense, vigilen, estén atentos, queridos hermanos. Tenemos el privilegio de estar en una congregación con la predicación expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tenemos el privilegio de tener, mis hermanos, un programa de maestría en nuestra congregación que tiene como fin profundizar en el estudio teológico. Tenemos ese privilegio, hermanos. Tenemos ese privilegio de ser enseñados, de tener un programa de 9 a 10, un curso profundo, precioso. Hermanos, ¿por qué? Te digo que aquí, hermanos, el Señor le dice a los discípulos, guárdense de la falsa enseñanza. La manera de guardar de la falsa enseñanza es estudiar la Escritura. Pero también, mis hermanos, el Señor les advierte a los discípulos y a nosotros sobre su incredulidad y sobre nuestra incredulidad. Pastor, ¿dónde dice que nosotros somos incrédulos? Hermano, mire por favor el versículo 7. Observa el versículo 7 con atención. Cuando el Señor les hace esa advertencia, se generó la discusión. Dice, y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús, dándose cuenta, es decir, entendiéndolo, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entienden? ¿Ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes para los 4,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Cómo es que no entienden? Mis hermanos, cuando el Señor les dice hombres de poca fe, la traducción, las palabras empleadas en el griego connotan estas palabras. Incrédulos, falta de confianza, porque es que ustedes no han creído viendo las señales. Hermanos, ¿cuántos de nosotros aún habiendo visto la salvación gloriosa de nuestro Cristo, después de habernos salvado, de habernos redimido, de haber ido a la cruz, de haber sido sepultado y de haber resucitado entre los muertos, a causa de nuestro pecado y para nuestra salvación? ¿Por qué cuando pasamos por una prueba, por qué cuando estamos pasando por una tribulación, por una circunstancia difícil, parece que el mundo se viniera encima? ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué nos preocupamos tanto, hermanos? A mí me ha pasado. Hermanos, a mí me ha sucedido. ¿Por qué nos preocupamos tanto, hermanos? ¿Cómo se llama eso? Incredulidad, hermanos. El Señor nos advierte a ellos, pero a nosotros también. ¿Cómo es que ustedes no entienden después de todo lo que ustedes han visto? ¿Cómo es que no entienden, hermanos? Y esa palabra aquí de no entender
El Señor habla aquí de aplicar el esfuerzo mental necesario para llegar a conclusiones básicas. El Señor subraya la compatibilidad moral que todos tenemos ante Dios, hermanos. La pereza mental. Pero, hermanos, tenemos que decir también una cosa. Satanás tiene su parte aquí. Porque Pablo le dice a los corintios, ten que la serpiente antigua, que no es otro que Satanás, haya desviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Mis hermanos amados, nos puede pasar que seamos desviados de nuestros sentidos, que seamos desviados de apreciar la realidad como es. Que seamos desviados de lo que el Señor nos ha indicado en las Escrituras. Podemos ser desviados de eso, mis queridos hermanos. El Señor les dice a ellos, yo no les hablé de los panes. Yo no les hablé de los tales panes que ustedes están pensando. Yo les hablé a ustedes fue de guardarse de la levadura de los panes, hermanos, de la falsa enseñanza de los líderes religiosos. De eso fue que yo les hablé. Querida iglesia, nos dice, finalizando el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina, queridos hermanos, otra vez. La manera de escapar de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, es aprendiendo la correcta doctrina. Dicen, hermanos, que la persona que va a trabajar en un banco lo vuelve un experto en conocer los billetes buenos. Parece que no le muestran el billete de 100,000 y de 50,000 falsos. Perdía mucho tiempo seguramente en ese entrenamiento. No, le enseñan a conocer el billete bueno. De tal manera que cuando llega el billete falso, casi que de inmediato la persona lo identifica de que estaba falso. Mis hermanos, por eso usted y yo debemos tener la correcta doctrina en nuestros mentes, en nuestros corazones. Me prestaron en estos días un libro, un buen libro en cierto sentido. Lo estuve mirando y llegué a un aspecto muy interesante que inmediatamente noté, no estoy de acuerdo con esto. Seguí mirando y vi, no estoy de acuerdo con esto, esto no es así. Hermanos, debemos aprender la correcta doctrina para que identifiquemos, la Biblia no dice eso. No, la Biblia no dice eso. Esto no quiere decir eso. Debemos aprender la correcta doctrina. 3 aplicaciones, mis hermanos, de nuestro texto. No olviden entonces lo que vimos, mis hermanos. La señal, la resurrección de Cristo, la señal más grande para la humanidad. Vimos el rey recibe una inaudita solicitud de los líderes religiosos. Vimos el rey expone la hipocresía de los líderes religiosos. Y vimos también el rey advierte a sus discípulos sobre los líderes religiosos. 3 aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar nosotros lo que el Señor Jesucristo enseñó en su momento? ¿Para qué nos sirve a nosotros hoy, en el siglo XXI? Mis hermanos, en primer lugar, los shows de milagros con la fachada de iglesias cristianas no es otra cosa que intentar llenar el egocentrismo que demuestra la incredulidad de las masas o de los grupos que ofrecen y consumen dichos shows. Muchos
de quienes se acercan a las iglesias locales, cristocéntricas, pronto se van cuando no ven el show que están buscando. Primera aplicación. ¿Por qué vemos que mucha gente pasa por la iglesia, pero después de unos días, meses, ya no los vuelven a ver? ¿Por qué sucede? Bueno, una de las razones, no es la única, pero una de las razones es que vienen buscando un show. Pastor, pero ¿cómo se le ocurre un show? Sí, vienen buscando que de pronto haya un letrero que diga lunes, gran culto de milagros y señales. Martes, gran culto de profecía. Vienen buscando que haya ese show montado para llenar el egocentrismo. Cuando se encuentran entonces con una iglesia cristocéntrica que lee la escritura, que explica la escritura, que aplica la escritura, que canta la escritura, que ora la escritura. No, y tú has escuchado estas palabras. Pero qué pereza, pues a toda hora Biblia. A toda hora Biblia. No, qué pereza también. Es que son fanáticos. Pues que seamos fanáticos. Vienen buscando shows. Segundo, el Señor Jesucristo describió no solo a la generación de su tiempo como perversa y adúltera, sino también a toda la humanidad. Todo aquel, hermanos, que hoy no adora y obedece al único y santo Dios verdadero, del cual solo nos habla la Biblia. Es decir, el Señor Jesucristo lo describe como impío, perverso y adúltero. ¿Por qué adúltero? Porque adora a otros dioses que ocupan el primer lugar en su vida. Lo terrible de esa condición es que Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice estas palabras. Nos dice que la ira de Dios permanece sobre esa persona en particular. Cristo mismo enseña que solo hay una forma de quitar la ira de Dios de encima. ¿Cuál es esa forma de quitar la ira de Dios de encima? Mis hermanos, la advertencia del Señor Jesucristo que les hizo a sus discípulos en su momento tiene vigencia también para nosotros hoy en esta iglesia local. Nosotros necesitamos estar alertas con lo que se nos está enseñando, especialmente en la fuente de la que estamos viviendo, hermanos. Esta debe ser solo la escritura, no más. Hermanos, ustedes y yo somos responsables de seguir la enseñanza a la luz del texto. Y para quienes pueden estar escuchando este sermón, se acerca el día del juicio. Se acerca el día del juicio. Se acerca el momento en que tendrás que estar frente a tu juez. Hoy él, que será el juez, todavía desde la posición de pastor, te dice hoy, querido amigo, que me puedas estar escuchando por eso, o quien vaya a ver este sermón en el mundo, por el canal de YouTube. Jesús, el Hijo de Dios, todavía como pastor hoy, te dice: arrepiéntete de tus pecados y coloca tu fe en Él,
en el Señor Jesucristo. Porque se acerca el día en que ya tendrás que enfrentar, no como pastor, sino como juez, para condenar. Señor, Dios, haz tu obra por medio de tu palabra. Por favor, haz tu obra en los corazones. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Señor, que tu palabra expuesta hoy, no solamente, Señor, sea recibir conocimiento teológico, sino una advertencia, porque se acerca aquel día, Señor. Dijiste claramente a ellos, y por supuesto a nosotros, que no habría otra señal, sino la señal de Jonás. La señal de Jonás, el Señor, no fue otra cosa que volver a la vida después de pasar 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez. Asimismo también, tú, Señor, volviste a la vida después de pasar en la sepultura 3 días y 3 noches. Y esta, Señor, es la señal más grande para la humanidad. Señor, te suplico por nuestros familiares, amigos y conocidos que todavía hoy rechazan el precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Señor, ten misericordia de ellos, por favor. Ten misericordia de ellos, Señor, en el sentido, Señor, circuncida sus corazones, Señor, así como circuncidaste los nuestros. Y te damos gracias, Padre, por esa salvación tan grande en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.